Eh, a continuación, la doctora María Marisela Carrasco Yepes, doctora en investigación en medicina con especialidad en inmunología y amibas de vida libre por parte de la Escuela Superior de Medicina, quien realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Inmunología Molecular de la Escuela Superior de Medicina de agosto del 2020 a julio del 2021, quien es investigadora SNI nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, profesora de tiempo completo definitivo y PRI de nivel C, adscrita al grupo de investigación, así como participante en la Comisión de Ética en representación de la División de Investigación y Posgrado, y también profesora invitada en comités revisores de maestría y doctorado en la Escuela Superior de Medicina. Continuará con nosotros en nuestro itinerario con la ponencia Meningoencefalitis a mediana primaria por Naegleria fowleri, amiba de vida libre. Una vez más, doctora, le agradecemos también que esté con nosotros y pues sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todo el auditorio. Escucho principalmente chicos estudiantes de medicina. Eh, Nada más quiero preguntar si ya se puede visualizar la presentación. Sí se visualiza, doctora. Ok, muy bien. Bueno, como ya lo comentó Sendey, bueno, el tema que yo voy a introducirles es la meningoencefalitis a mediana primaria causada por Naegleria fowleri, que es una amiba de vida libre. Esta amiba, bueno, nosotros la hemos nombrado de una forma un poco más común como un asesino silencioso porque se desconoce mucho este microorganismo, se desconoce la patología, incluso por el mismo personal médico, el personal de salud, se desconoce mucho lo que es pues a la propia amiba y consecuentemente a lo que es la enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué es Naegleria fowleri? Como ya mencioné, es una amiba de vida libre que se le considera del grupo de las amibas anfizoicas. ¿Por qué anfizoicas? Porque, bueno, pueden estas vivir de forma parasitaria, entre comillas, porque no es un parásito estricto, a diferencia de los demás microorganismos que estuvieron presentes ahora en este simposio, porque también puede vivir en la vida libre. Esta pues tiene la capacidad de alimentarse, nutrirse, viviendo en diferentes ambientes. De hecho, bueno, aquí les estoy representando que es una amiba que la podemos encontrar tanto en el agua como en la tierra, en sedimentos, sobre todo, y en el aire. Se encuentra distribuida alrededor, perdón, de todo el mundo. Ha sido encontrada desde países de Oriente, Medio Oriente y Occidente. A excepción de la Antártica, bueno, ahí no ha habido datos documentados. El tamaño promedio de la amiba pues puede oscilar entre 20, 25, 30 micrómetros, también dependiendo si se está alimentando, si se está reproduciendo, etcétera. Estas amibas de vida libre se pueden y no estigmatizar porque pues al final tienen una característica, tienen una importancia ecológica muy importante en la cadena trófica, ya que estas amibas, bueno, se encuentran adheridas a los biofilms, principalmente se alimentan de bacterias, y pues lo que hacen es nutrirse de ellas y participar en el reciclaje de lo que es la materia orgánica, consumiendo propiamente estas bacterias. Dentro de los géneros de amibas de vida libre, si bien en esta presentación yo me voy a centrar en Naegleria fowleri, pues también podemos encontrar a géneros de importancia médica que están integrados en las amibas de vida libre, como son Acanthamoeba, Balamutia mandrillaris y el género Sapinia. Estas tienen la capacidad de causar enfermedades como la encefalitis amebiana granulomatosa, la queratitis amebiana y la amibiasis cutánea. Específicamente, el género Naegleria lo podemos dividir en 47 especies hasta hoy reportadas en la literatura. Esto gracias a que, bueno, se hacen secuenciaciones en regiones muy específicas del gen, que se encuentran dividiendo lo que son las secuencias que codifican, en este caso para las unidades ribosomales, tanto la 18S como la 28S. Estas regiones se les conoce como interespaciadoras y se ha visto
que, bueno, abreviadas se les conoce como ITS, y se ha visto que dentro de estas regiones hay mucho polimorfismo o mucha variabilidad en la secuencia genética entre especies, principalmente en Naegleria fowleri, en lo que se llama como la región ITS2, tiene inserciones, a diferencia de las amibas, no, en este caso de las Naeglerias, que corresponden al mismo género, pero que no son patógenas. En el caso de Naegleria fowleri se caracteriza porque esta solamente puede infectar al ser humano, que aunque también hay reportes de infección en animales, sobre todo, pues incluso en vacas, ganado vacuno, por ahí hay algunos reportes que animales de la vida silvestre. Sin embargo, de forma experimental también se ha visto que, por ejemplo, Naegleria australiensis y Naegleria itálica también puede infectar al ratón, rata, incluso de manera experimental a la oveja. Siguiendo con la presentación, permítanme porque no cambia la diapositiva. Ok. ¿Qué es la enfermedad? Como les mencioné, se conoce como meningoencefalitis amebiana primaria. Coloquialmente también últimamente se le ha conocido como la amiba come cerebros. Literalmente licúa el cerebro. Una vez que la amiba ingresa, en este caso al huésped, va invadiendo lo que es la mucosa nasal hasta poder llegar al cerebro. Este cerebro pues lo vuelve gelatinoso y dependiendo, ¿no?, de cuándo se hace el diagnóstico, pues puede estar el cerebro pues necrosado, edematoso y con mucha hemorragia, incluso con un fuerte infiltrado inflamatorio. Es por tal detalle, pues se le considera que es una enfermedad del sistema nervioso central, fulminante, necrosante y hemorrágica. Produce la muerte aproximadamente entre los 3 a los 7 días después de la aparición de los síntomas. En promedio se está hablando de 5 días posteriores a la aparición de los síntomas. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Desafortunadamente, debido a este daño que causa la amiba, pues es del 95%, con una tasa de recuperación del 5%. Aproximadamente se han documentado entre 5 y 7 pacientes que han alcanzado a sobrevivir. Los síntomas principales que se manifiestan de esta amiba pues son muy similares a los de cualquier otra meningitis, que es causada por otro agente etiológico, puede ser bacteria, virus, incluso hongos. Entonces, bueno, los síntomas principales que reportan los pacientes pues es fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas, vómito caracterizado porque es en proyectil, fotofobia, el estado mental alterado, ser lento, inactivo, hay mucha somnolencia, irritabilidad, perdón, y los reflejos suelen ser anormales. También se menciona que por lo regular los síntomas más agudos suelen presentarse cuando la amiba ya alcanzó lo que es el bulbo olfatorio del cerebro, que es cuando los pacientes empiezan a manifestar algunos de estos síntomas. Muy bien. Para el diagnóstico, que es muy importante, es lo oportuno para poder evaluar al paciente, porque como les mencioné, pues se asemeja esta enfermedad a meningitis bacterianas, virales o incluso micóticas. Entonces, bueno, ¿qué se propone? Bueno, estar pendiente de los síntomas del historial del paciente. ¿Qué se hace? Una vez que el paciente llega a reportar que hubo un historial de algún tipo de actividad acuática, pues lo más certero que se puede hacer es extraer el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar o bien incluso hacer una biopsia directa del tejido cerebral. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues identificar a la amiba directamente por lo que son las funciones de IEMSA, donde principalmente la amiba se va a ver en el tejido. ¿Me permiten? Por ejemplo,
Aquí tenemos una muestra de un paciente justamente donde se le extrajo el líquido cefalorraquídeo y estamos viendo a la amiba, aquí lo tengo un poco pequeño, pero por lo regular, gracias a esta tinción, el núcleo se llega a ver un poco rosado y el citoplasma se llega a ver más azulado, un poquito más de color violeta. Y lo principal es que ya hay un exudado inflamatorio bastante fuerte, donde principalmente las células del sistema inmune, conocidas como neutrófilos, están tratando de alguna manera de redondear a lo que es la amiba, pues para combatirla, ¿no? Hacer una especie de trombocitosis o una fagocitosis fragmentada, porque si ustedes pueden ver en esta imagen, la amiba es más grande que un neutrófilo. Entonces, bueno, el neutrófilo trata de hacerle especies de mordeduras para poder combatirla. Sin embargo, bueno, no es suficiente, ¿no? Entonces, visualizando esta imagen, viendo la morfología de la amiba, la tinción, su forma ameboide, a veces incluso hasta la locomoción, pues se puede llegar al diagnóstico pronto. Otras técnicas que también han sido implementadas a través de los años, más novedosas, es exactamente evaluar la presencia de ácidos nucleicos específicos. En este caso, como las secuencias que yo les mencionaba anteriormente, que son secuencias que sí varían entre las especies y bueno, en este caso vamos a determinar por una PCR y tal vez a través de una secuenciación que se trate de Naegleria fowleri. Otra de las técnicas es la presencia de algún antígeno específico que tenga la amiba, alguna proteína que probablemente tenga en superficie donde ya tengamos un anticuerpo. Desafortunadamente no hay anticuerpos comerciales específicos para algún antígeno de la amiba. Sin embargo, bueno, varios laboratorios en el mundo de investigación sobre todo, sí cuentan con algunos anticuerpos específicos para algunas proteínas de la amiba. Estas técnicas a lo mejor pueden tardar más tiempo o si no se cuenta con un laboratorio de referencia, pues bueno, no las vamos a lograr llevar a cabo. Sin embargo, las tinciones con colorantes pueden ser muy prácticas y muy rapidísimas. Otra de las pruebas que también se llegan a manejar es la prueba de flagelación. Posteriormente les comento, la amiba cuenta con diferentes estadios o formas. Naegleria fowleri se caracteriza, por ejemplo, a diferencia de Acanthamevo o incluso Balamutia, puede formar flagelos. Entonces, si nosotros esta misma muestra la centrifugamos y la ponemos a incubar en solución salina, que son condiciones un poco adversas para la amiba, esta va a cambiar a una forma flagelada y bueno, después de unas 2 horas aproximadamente se va a poder visualizar en microscopio a lo que es el flagelo y bueno, definitivamente vamos a determinar que se trata de Naegleria fowleri. Dentro del diagnóstico, yo les quise poner un caso en particular, porque si bien anteriormente yo les comenté que aproximadamente hay entre 7 y 5 casos ya documentados en la literatura, donde se ha favorecido la sobrevida del paciente, bueno, les voy a hablar de un caso particular de una niña de 12 años, que bueno, llega previamente sana, acude al servicio de urgencias, con una historia de 2 días de dolor de cabeza y un día con náuseas. Afortunadamente llegó al servicio de urgencia, pues digamos que de manera rápida, ¿no? No se esperó o no se esperaron tal vez los papás a que los síntomas se agudizaran. Aquí hay algo muy importante de este caso, que los resultados de su examen neurológico fueron normales, entonces eso aparentaría que a lo mejor no estamos hablando de una infección. Sin embargo, algo muy, muy importante es que la niña manifestó haber nadado en un cuerpo de agua justamente 7 días antes de haber manifestado o haber empezado a manifestar los síntomas. Entonces, ese fue como el detalle prioritario para empezar, tal vez con el recuento de células obtenidas, en este caso de líquido cefalorraquídeo. Aquí sí quiero enfatizar que la historia clínica de contacto con agua y que la persona diga que haya tenido, por ejemplo, alguna especie de inmersión, contacto con algún cuerpo de agua, pues es extremadamente importante porque va a ayudar a que el diagnóstico sea más rápido, más certero y bueno, haya un pronóstico más favorecido.
Aquí les pongo, bueno, cierto recuento tanto de glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos, como les mencioné en la imagen anterior, son extremadamente abundantes, recuento de glóbulos rojos, y de nuevo las tinciones que se llegan a dar para revelar que precisamente ahí está la amiba. Otra de las cuestiones que también quiero enfatizar es que por tomografía el cerebro, al menos en ese tiempo, se visualizaba normal. Entonces, tal vez aquí lo que yo quiero como recalcar es que no necesariamente esperar a ver los daños a nivel del cerebro, incluso por técnicas más avanzadas como son las tomografías o las resonancias magnéticas, sino a lo mejor una pregunta clave si la persona tuvo un antecedente de inmersión en agua o contacto con un agua que se pueda creer que está contaminada con la amiba, para, bueno, directamente hacer sobre todo la punción cardíaca. Otra de las cuestiones también importantes de este caso es que la niña empezó a tener la presión intracraneal demasiado elevada y lo cual fue empeorando. Entonces también la presión intracraneal son una de las cuestiones que se deben de controlar, ¿no? Sí, o sea, en paralelo con los otros tratamientos que a continuación les voy a mencionar. A lo largo de que se conoció esta infección, más o menos 1965-1967, pues se ha tratado de utilizar diferentes medicamentos, específicamente la anfotericina B, que es un antimicótico, pero como vieron en la diapositiva, de las primeras diapositivas, pues no hay un pronóstico bueno, al grado que tenemos 95% de mortalidad. Estos fármacos suelen combinarse pues con algunos otros antibióticos, fluconazol, algunos desinflamatorios, dexametasona, rifampicina, para que el tratamiento sea un poquito más fuerte. Sin embargo, en muchos de estos pacientes, dependiendo de la dosis, de la vía, incluso de la duración del tratamiento, no ha sido pues muy afortunada. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En el caso particular, continuando con el caso de la niña de 12 años, es que la supervivencia del paciente fue pues, siempre, ¿no? Una variedad de factores. Primeramente el tiempo, el diagnóstico, el historial médico, el antecedente que tuvo la niña de haber tenido una inmersión en un cuerpo de agua y sobre todo el buen manejo de la presión intracraneal, porque a veces se cuidan algunos factores, pero se pueden descuidar otros factores que igual pueden llevar incluso a la muerte. Más o menos desde el año 2015-2016 ya se incluyó un nuevo fármaco, la miltefosina. Por lo regular este fármaco se ha usado para la leishmaniasis o también para tratar cáncer sobre todo de mama. Entonces, desde el 2015-2016 se aprobó para el tratamiento para casos pues sugerentes para la meningoencefalitis mediana y han tenido bastante éxito, pero siempre y cuando estén combinados con los otros fármacos que ya les mencioné, como es la anfotericina, el fluconazol, la rifampicina y la acitromicina. Posteriormente es cuando ya se trata a la persona con la miltefosina y se ve que, bueno, sí hay un pronóstico un poco más favorable. ¿Qué pasó con este caso? Y como la mayor parte de los casos, es que, bueno, la paciente llegó a completar 26 días de tratamiento con estos agentes antimicrobianos y después aproximadamente 55 días de hospitalización fue de alta del hospital. Algo también muy importante es que a los 6 meses de la infección la paciente tenía niveles normales del funcionamiento sin déficit residuales, aparte de que no hubo una citoxicidad. En este caso, la anfotericina es extremadamente tóxica, principalmente para los riñones. Es otra de las cuestiones también, pues que se vuelven un poco adversas con el tratamiento. Pero afortunadamente este paciente, por pues el buen manejo de la enfermedad, pues logró sobrevivir sin ninguna, aparentemente, sin ninguna secuela.
Muy bien. Continuando, como les mencionaba igual anteriormente, Naegleria fowleri tiene 3 formas de vida, que principalmente es la forma de trofozoito, la forma ameboide, que la podemos ver arriba, pero también puede tener una forma de flagelo o bien de quiste. El trofozoito puede revertir tanto a flagelo o bien también puede revertir a lo que es el quiste. Y el quiste y el flagelo de alguna manera también pueden volverse en la forma ameboide. ¿Por qué la amiba se va a volver flagelo o por qué se va a volver quiste? Principalmente por las condiciones adversas que puede encontrar en el ambiente, en el cuerpo acuático. Una baja de nutrientes, baja de oxigenación, pues la va a llevar a que se revierta a que se vuelva, perdón, una forma más resistente, como es el caso del quiste. Una concentración alta, tal vez de sales, la va a llevar a que se convierta en una forma flagelada. El flagelo, la forma flagelada, pues vaya, podemos ver que tiene flagelos y esto le va a ayudar a la locomoción, a moverse, a transportarse dentro del agua a ambientes tal vez más favorables para su crecimiento y desarrollo. Una vez que los encuentra, se puede revertir rapidísimo en orden de segundos a lo que es el trofozoito. Sin embargo, el quiste es una forma más resistente que incluso, bueno, puede durar minutos, días, horas. Hay un a días o incluso meses. Este quiste puede ser transportado sobre todo a través del aire. Sin embargo, aunque tiene estas dos formas, hasta ahorita no está documentado que sean formas infectivas. La única forma infectiva es la del trofozoito. Aquí podemos ver que tiene su núcleo, tiene su membrana, está altamente vacuolada. Y bueno, aquí podemos ver lo que se le conoce como pseudópodos, que son estructuras de la amiba que le ayudan a la locomoción. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una microscopía electrónica de barrido, donde se ven estas mismas estructuras, sobre todo los pseudópodos que podemos ver en las orillas y los amebostomas. Los amebostomas también se conocen como food crops, son estructuras que le van a ayudar a la amiba a poder alimentarse e incluso poder adherirse a diferentes superficies. Aquí les represento en 2 gráficos la frecuencia, a qué personas es a la que normalmente puede infectar a la amiba. Bueno, este es un registro un poquito ya más viejo, desde el 2010, pero nos está marcando una tendencia. ¿Quiénes son las personas que se están infectando? Esta tendencia aún continúa para el 2020-2021. Claro, estamos hablando que ahora hay muchos más, bueno, hay más casos, pero la tendencia sigue. Principalmente llega a infectar a hombres, a chicos, en un rango de edad, pues desde chiquitos, desde pequeñitos, 5, 9 años, 10, 14 años, 15, 19 años. En promedio es a la gente o a los chiquitos o a los jóvenes que más llega a infectar, mientras que hay menos casos, al menos reportados para mujeres. Aquí, bueno, se tiene la teoría que, bueno, los chiquitos, sobre todo jóvenes, adolescentes, tienen más actividades de tipo acuático en diferentes cuerpos de agua y se le ha asociado este hábito a la infección más en hombres que en mujeres. Tal vez por la frecuencia, ¿no? De sumergirse en diferentes cuerpos de agua, en hacer a lo mejor ciertas maniobras con el agua que van a provocar que pues entren, ¿no? Inóculos de la amiba y tal vez en el caso de las mujeres no sea tan activa esta práctica. Entonces es una de las sugerencias que se ha dado. Aunque bueno, a nivel experimental se ha visto que, por ejemplo, ratones que llegan a ser, llegamos a inocular con la amiba, las hembras no es que sean más resistentes, pero sí tardan más tiempo en morir. Probablemente, pues ahí hay algunos también factores hormonales. Sin embargo, bueno, finalmente los ratoncitos hembras pues llegan a morir. Aquí en esta otra gráfica yo les represento en qué cuerpos de agua nos podemos infectar y en qué periodo del año.
Si se fijan en color más o menos violeta, tenemos que principalmente en un 75% las personas se están infectando en lagos o reservorios de agua dulce, estanques de parques recreativos. Este tipo de parques son muy comunes, pues en general, ¿no? En diferentes países, pero en Estados Unidos hay una diversidad de parques nacionales con este tipo de agua natural donde hay mucha recreación. Entonces es donde por lo regular se llegan a dar los casos. Sin embargo, también hay reportes de otro tipo de agua que viene de otro origen, como pueden ser canales, zanjas, charcos, ríos, arroyos, que ya son los menos, ¿no? Los menos casos reportados. Albercas y piscinas lo tenemos en negro, también no predomina tanto, esto gracias sobre todo a la buena cloración, sin embargo, ha habido casos en albercas que no cumplan con las reglas sanitarias de la buena cloración. Incluso agua de grifo. Aquí, por ejemplo, es bien importante que de un tiempo para acá, gracias a estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, en países de Medio Oriente, que llegan a ser sobre todo las personas rituales, ¿no? Que tiene que ver con su religión, principalmente la ablución, que hacen diferentes lavados, incluyendo el lavado nasal. Muchas veces estas personas lo llegan a hacer pues con agua, ¿no? Que una agua pues no está purificada, agua de grifo o incluso agua de algún cuerpo de agua natural, donde ahí es donde adquieren el inóculo de la amiba. Entonces también hay ya algunos casos reportados para este tipo de países. Aquí les quise mostrar un video de que, bueno, pues realmente esto es muy cierto. Aquí tenemos a un niño que se está sumergiendo en un cuerpo de agua. En este caso es una zona que también nosotros hemos estudiado, que es el Valle de Mexicali. En México, el mayor número de casos reportados ha sido en esta zona, en el Valle de Mexicali. ¿Por qué? Porque ahí hay una red de canales de riego que esta agua proviene principalmente de lo que es el río Colorado. Entonces se abastece en estos canales de esta agua y mucha gente de ahí del Valle de Mexicali no tiene formas de recrearse, sobre todo en verano. En verano las temperaturas en estos sitios llegan a alcanzar pues más de 46 grados, 50 grados. De hecho, se ha reportado que Mexicali particularmente es una de las regiones más calientes a nivel mundial, ocupando más o menos como un quinto lugar en verano. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Pues van a recrearse a estos lugares para refrescarse y desafortunadamente, pues estos cuerpos de agua tienen amibas, tienen bacterias y consecuentemente pues van a tener amibas que se están alimentando de ellas. Y bueno, así como vemos a este chiquitín que se está echando unos clavados, podemos ver, nos tocó ir en verano, podemos ver a mucha gente recreándose en estos lugares. Al final les muestro unas diapositivas que incluso en estos lugares ya se ha visto, bueno, ya está documentada la presencia de Naegleria, ya se ponen incluso letreros, carteles. Aquí a diferencia, ¿no? De lo que nos comentaba el doctor Alejandro, pues sí se trata de hacer un poquito, ¿no? De amarillismo, porque como es desconocida esta enfermedad, es desconocida esta amiba, pues tratar de concientizar a las personas de que no naden en lugares, sobre todo donde ya se documentó la presencia de la amiba. Esta es una microscopía donde les muestro las fases que esquemáticamente o a través del dibujo ya les proyecté, donde aquí podemos ver a la forma ameboide, lo que es el trofozoito. Aquí tenemos el quiste y aquí tenemos el flagelo. Levemente se alcanza a ver lo que es el flagelo. Aquí el quiste con su pared, con su núcleo y con su poro. Mientras que aquí la amiba pues está como proyectando o empieza a proyectar los pseudópodos, ya que se encuentra como en las condiciones un poquito más idóneas, pues ya empieza la locomoción y a proyectar diferentes pseudópodos.
¿Cuántos casos hay? Ok, si bien esta enfermedad no es considerada como un problema, vaya, de salud pública estrictamente, porque no está matando o no se está muriendo una gran cantidad de personas, si así lo queremos ver. Por ejemplo, a diferencia de Plasmodium, de Leishmania, de otros protozoarios que sí son estrictamente parásitos, donde sobre todo en África, pues hay una cantidad de muertes en niños. Bueno, este microorganismo no ocasiona tantas muertes, sin embargo, es muy letal, es muy aguda la enfermedad, y bueno, la persona que llega a inocularse con trofozoitos de Neisseria fowleri, pues el pronóstico de sobrevida es muy bajo, a reserva de que se haga un tratamiento como el que ya les comenté. Pero bueno, este tratamiento no se va a lograr hacer si se desconoce incluso la existencia de Neisseria fowleri. Entonces, bueno, estos son los casos que se están documentados hasta ahora en el mundo. Tenemos diversas bibliografías, literatura. Hasta el 2012 eran 300 casos, ya para el 2019 440 casos. Particularmente donde han predominado los casos es en Estados Unidos, Pakistán y bueno, sigue México. Ahora, podemos ver, como también les comenté anteriormente, que pues incluso en países de Oriente, ¿no? Como Japón, también casos en Corea, no viene aquí en la gráfica, pero también ya han sido documentados casos. Aquí, más que querer representar, bueno, en este país sí hay casos y en estos otros países no hay casos, no necesariamente. Lo que pasa es que muchos de los casos están extremadamente subdiagnosticados por el mismo desconocimiento de la amiba. Ese es un factor. Otro factor es que no todos los países tal vez contamos con una red epidemiológica tal vez más sofisticada que nos permita ir monitoreando los casos. Entonces, bueno, eso desafortunadamente pues está representado aquí, no porque realmente no haya casos, sino probablemente no se esté dando el seguimiento como tal. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un artículo del 2016 que se llevó a cabo en Pakistán, tan solo en Pakistán. Ellos hicieron un estudio retrospectivo para poder tratar de documentar las muertes debidas a Neisseria fowleri por la propia meningoencefalitis. Y lo que ellos encontraron fue que hubo pues muchísimos casos, aquí en la parte derecha, Pakistán, pues hubo, digo, muchísimos a comparación, me refiero a lo reportado en el mundo, no comparado con otras infecciones. Pues reportaron en un periodo de 8 años 98 casos. Lo que nos lleva, bueno, lo que les llevó a hacer el análisis de que más o menos aproximadamente se tuvo 12 casos por año. Sin embargo, desde que se conoció Neisseria fowleri y la enfermedad, que es del 1965 al 2021, han sido 440 casos como los que les mostré. Estamos hablando de un periodo de 56 años con un promedio de 8 casos al año. Pero si nosotros incluimos tan solo este valor que nos está dando Pakistán, pues estaremos hablando de unos 672 casos en 56 años, haciendo más o menos ahí el cálculo de contemplar esos 12 casos por año. Con esto que queremos decir que, bueno, Pakistán ha sido uno de los países que mayor está haciendo estudio de esta amiba. Y bueno, también aquí hay que resaltar que solamente fueron casos que se dieron en una ciudad llamada Karachi, en el sur de Karachi. Entonces, no se monitoreó diferentes ciudades de Pakistán, sino una única ciudad donde reportó 98 casos. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos a lo mejor esta red epidemiológica o nos concentráramos más con esta enfermedad en los diferentes países? Pues que definitivamente estos 440 casos van a subir. ¿Cuál es la situación actual para México? Pues bueno, desafortunadamente también en México se conoce la incidencia real. En la gráfica pudimos apreciar
que se están hablando de aproximadamente 33 casos reportados para México. De estos 33 casos, aproximadamente solamente 15 están documentados en la literatura científica. Los otros, bueno, están documentados a través de la red epidemiológica de la Secretaría de Salud. Entonces, aún así hay muchos casos que no hemos documentado. Pero este es un dato muy particular porque, bueno, según lo establecido en la Ley General de Salud, con esta norma para la vigilancia epidemiológica, se lleva un registro de esta enfermedad y se publica en boletines epidemiológicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Aparentemente se lleva este registro, pero aquí hay un dato muy interesante. Por ejemplo, en el 2002, la publicación de dicho boletín, específicamente, aquí lo estoy ilustrando, en la semana 24, presentó un análisis del sistema epidemiológico estadístico de las defunciones sobre la misma meningoencefalitis amibiana primaria. Y bueno, este boletín reporta que no hubo ningún caso de meningoencefalitis amibiana primaria basándose principalmente en esta clave. Pero al hacer, digamos que un análisis más profundo, donde engloba todas las meningoencefalitis por otros agentes etiológicos, tal vez, se obtuvieron 591 casos en un rango de edad de 1 a 90 años, pero aquí muy importante, con una media de edad de 22 años, predominando de nuevo el sexo masculino y sobre todo también la ocupación, ganadería y agricultura. Un poco relacionando con esto con lo que les he venido platicando, por ejemplo, el estudio anterior que se hizo en la Universidad de Karachi, en Pakistán, la media de edad de este estudio retrospectivo fue de 29 años, igualmente adultos jóvenes, predominando también el sexo masculino. Con esto yo no quiero decir que estos 591 casos de meningoencefalitis se hayan tratado de Naegleria fowleri o que el agente causal haya sido Naegleria fowleri, pero muy probablemente por ahí ha habido algunos casos, sobre todo asociando la edad, la ocupación y el sexo, que definitivamente sí se hayan tratado de Naegleria fowleri. ¿Qué es digamos que lo desafortunado o lo triste? Que el 77.8 de las defunciones pues tuvieron lugar en alguna unidad pública. A lo que me refiero, digo, lo desafortunado es que no se confirmó de qué murió este paciente con un diagnóstico diferencial, es decir, no se le hizo una autopsia para pues, evidenciar si tal vez se pudo haber tratado, en este caso, de Naegleria fowleri. Y bueno, eso sucede, ¿no? A lo largo de los años, esta tendencia. Entonces, están extremadamente subdiagnosticada esta enfermedad. Muy bien, ¿qué hace Naegleria? ¿Por qué es patógena Naegleria? ¿Por qué puede vivir en el ambiente, pero también puede volverse a una forma patógena? Pues tiene diferentes factores de virulencia que se han descrito hasta la fecha. Aquí, bueno, yo les quise esquematizar esta es Naegleria fowleri, lo que estamos viendo como un poco como estrellita, donde se han reportado diferentes proteínas que se han dividido en proteínas que son dependientes de contacto, es decir, directamente van a tocar lo que son, en este caso, los epitelios, el epitelio nasal de la persona, o bien proteínas que son secretadas, que no son de contacto dependiente. Estas proteínas han sido de alguna manera ya identificadas, caracterizadas y se le ha atribuido un papel muy importante en la virulencia de Naegleria fowleri. Por ejemplo, la proteína que ya se le conoce como NFA1, que más o menos pesa 13.1 kilodaltones, es una proteína que ha sido ampliamente estudiada por un grupo coreano, donde han determinado que esta proteína principalmente está en estas estructuras de los amebostomas y tiene una actividad muy incrementada a la hora de la fagocitosis. También se ha visto que cuando esta proteína se analiza, por ejemplo, con Naegleria fowleri, que es poco virulenta, sí se ve una expresión diferencial entre la amiba altamente virulenta y una amiba
poco virulenta. Entonces, pues definitivamente por estudios in vitro se ha alcanzado a observar que esta proteína participa en la adhesión celular. Aquí otra cosa muy importante que también quiero remarcar es que, bueno, la adhesión ha sido considerada de Naegleria fowleri, también de otros patógenos, pero bueno, concentrándonos en la amiba, la adhesión es un paso crucial para que se dé el establecimiento de la enfermedad. Si Naegleria fowleri no se adhiere a lo que es la capa del moco, de la mucosa nasal, o no se adhiere a lo que es el epitelio, difícilmente va a migrar y por tanto establecer lo que es la infección y la enfermedad. Entonces, varios grupos de investigación nos hemos enfocado en tratar de identificar, caracterizar proteínas que tengan que ver con la adhesión de esta amiba a lo que es el epitelio. Y bueno, aquí les muestro algunas con sus pesos moleculares. Algunas de ellas incluso tienen mucha actividad en lo que ya es la lámina propia, tejido de sostén, que pueden unirse al colágeno, a la fibronectina. Y muchas veces estas proteínas, por ejemplo, hay unas proteínas de Naegleria que se les conoce como integrinas de unión a la matriz extracelular o parecidas a integrinas, se unen a estos filamentos de colágeno, fibronectina, y bueno, también ahí aprovecha la amiba para ir secretando otras enzimas, que a continuación las vamos a ver, e ir degradando este tipo de tejido. Por otro lado, también hemos visto que las glucoproteínas que presenta Naegleria, principalmente con residuos de algunos azúcares, como puede ser manosa, glucosa, incluso fucosa, también tienen la capacidad, estas glicoproteínas, de adherirse a lo que es el epitelio. Porque nosotros cuando llegamos a inhibir a esta amiba con algunas lectinas, las lectinas son proteínas que se unen específicamente a ciertos residuos de carbohidratos. Cuando nosotros interactuamos a la amiba con estas lectinas o las preincubamos con estas lectinas, pues de alguna manera se bloquean estas glicoproteínas y la mortalidad de los ratones se reduce hasta en un 40%. Entonces las glicoproteínas que presenta la amiba también son pues muy importantes para la adhesión al epitelio en este caso del huésped. Por otro lado, también se ha reportado una banda polipeptídica más o menos de 72 kilodaltones. Esta es una amiba que está visualizándose en rojo porque la tenemos incubada con un anticuerpo específico para la banda de 72 kilodaltones, con un anticuerpo fluoresceinado que nos da un color rojo, y por técnicas de inmunofluorescencia visualizadas en un microscopio confocal, podemos ver cómo se distribuye pues esta proteína. Y también hemos visto que esta proteína puede estar participando activamente en la adhesión celular de los epitelios de ratón, porque cuando nosotros preincubamos con anticuerpos específicos de esta proteína a las amibas, también empiezan a perder cierta virulencia, y de hecho aquí está la gráfica, aquí, perdón, se reduce la mortalidad de los ratones, alcanzando incluso una sobrevida hasta del 40%. Y cuando se hacen estos mismos ensayos in vitro, pues la adhesión de la amiba tiene, la adhesión también de la amiba se ve reducida en las líneas celulares. Y bueno, como les comentaba, Naegleria fowleri tiene un arsenal de proteínas, ya vimos las adhesinas principalmente, pero también tiene muchas enzimas que son de liberación, es decir, contacto independiente. Muchas de estas, o la mayoría, son enzimas que va liberando la amiba a través del camino que se está dando en el epitelio nasal. Tenemos lipasas, fosfolipasas y, muy importante, esfingomielinasas, incluso neuraminidasas, que activamente van desmielinizando lo que es el tejido. Como sabemos, en la mucosa nasal tenemos lo que es el epitelio olfatorio y el epitelio respiratorio. El epitelio olfatorio pues está como tal inervado de nervios. Entonces, bueno, se ha sugerido que la amiba va como agarrando este camino de las proyecciones nerviosas para ir transportándose a lo que es la región del cerebro. Pero bueno, no nada más se vale de estas enzimas, esfingomielinasa, se vale de
o otras enzimas, los negliroporos o proteínas formadoras de poro tienen la capacidad de despolarizar las membranas, hacer agujeros en las células y bueno, consecuentemente hay un vaciado del contenido citolítico de estas células, en este caso de las células del huésped, liberación de iones, etcétera. Entonces va haciendo por un daño. Aquí en esta imagen yo les estoy mostrando bueno, un dibujo que representa lo que es el epitelio nasal. Aquí tenemos la capa de moco y aquí tenemos a las células epiteliales y vamos viendo claramente, ¿no? Todo este arsenal de proteínas que está representando por los diferentes dibujos y que, bueno, vienen siendo estas enzimas, aunado a las adhesiones que ya les representé anteriormente. Entonces, puede incluso ir haciéndole daño a lo que son las uniones estrechas que están en los epitelios. Y posteriormente, pues llegar a lo que es la lámina propia, tejido fibroso y migrar a lo que son los bulbos olfatorios. Aquí les represento una imagen de cómo es que va invadiendo la amiba. En el laboratorio ya se tiene montado lo que es el modelo de infección de la meningoencefalitis en ratón. Y bueno, en ratón porque bueno, las características básicas de la enfermedad son las mismas en el hombre y en el ratón. Incluso los tiempos, ¿no? En que se llegan a presentar los síntomas que nosotros alcanzamos a ver en un ratoncito, el periodo de incubación y la ruta de entrada. Entonces aquí nosotros estamos viendo, es como una integración de lo que está pasando en el humano y de lo que pasa en el ratón. Una vez que se da el inóculo por estar nadando en agua contaminada con la amiba, pues la amiba lo primero que va a hacer con estas moléculas que yo les mostré es adherirse a lo que es la capa del moco. Si no logran ser removidas estas amibas por el moco, van a alcanzar a anclarse a lo que son los epitelios, a la región epical, como estamos viendo aquí en esta parte. Esto se ha visualizado en ratón que a las 8 horas ya está adherida a lo que es el moco, pero también ya está adherida a lo que son los epitelios, sobre todo en la parte apical. Este es un trofozoito que lo tenemos bien anclado a lo que es la parte apical del epitelio. Posteriormente, conforme va pasando el tiempo, bueno, esto aparte de aquí, las 8 horas, equivale gráficamente a lo que es esta parte del humano, de la cavidad nasal. Posteriormente, las amibas que ya lograron penetrar a las 24 horas, ya penetraron lo que es el epitelio olfatorio con estas enzimas, tal vez haciéndole daño también a estas uniones estrechas de los epitelios. Muchas de ellas ya se encuentran en lo que es la lámina propia, haciéndole con estas enzimas daño a lo que es el tejido que propiamente se encuentra ahí. Y si se fijan aquí a las 30 horas, la amiba ya está cruzando lo que es la placa cribosa, que está representada aquí en humano, y aquí es en una inmunohistoquímica que está en un ratoncito. Como la amiba ya migró, pero si se fijan de las 8 a las 30 horas, no hay división de la amiba. La amiba, digamos que su objetivo más primordial es la migración. No se va dividiendo. Esas amibas que alcanzan a entrar no se van dividiendo. Sin embargo, cuando ya alcanzan los bulbos olfatorios, por esta capacidad, su tropismo hacia la mielina, pues empieza a dividir exponencialmente y empieza a hacer daño en lo que es el bulbo olfatorio, pero también hay un infiltrado inflamatorio. Aquí con las flechitas tratamos de señalarles lo que son las amibas en café, mientras que en azul se ven todo ese infiltrado inflamatorio que son los polimorfonucleares, que de alguna manera están teniendo una pelea con la amiba. Entonces, entre las moléculas que está secretando el polimorfonuclear con Naegleria fowleri, pues empieza a hacer un daño enorme en lo que es el bulbo olfatorio. Y ya posteriormente la amiba pues tiene la capacidad de ir invadiendo las regiones posteriores del cerebro, pues está literalmente pues comérselo, ¿no? Bueno, aquí es alguno de los trabajos que se han llevado a cabo en el laboratorio donde hemos visto el papel de la catepsina, pero ya en modelos in vivo. Aquí tenemos en color verde a lo que es la catepsina, que es una enzima que les mostré anteriormente, que tiene la capacidad de ir haciendo daño. También evaluamos lo que son los mensajeros para catepsina y por otro lado aquí se localizan las dos moléculas, tanto la proteína como los mensajeros de catepsina.
Y bueno, aquí estamos observando principalmente como las estructuras, los food crops que les mencioné hace rato, los amebostomas en las flechas amarillas, los pseudópodos, que son estas proyecciones que igual le ayudan a la locomoción con las flechas cafecitas, y bueno, el citoplasma de la amiba, que está también un poquito repleto de esta molécula, pero esta molécula se está proyectando a lo que son la membrana de la amiba. Entonces, esta proteína, la catepsina, si la llegamos a bloquear con un anticuerpo específico para la amiba, perdón, para la proteína, y estas amibas las inoculamos en el ratón, también se observa que hay una alta sobrevida en estos ratoncitos, incluso hasta del 60%. Igualmente, cuando la amiba es preincubada con algunos inhibidores específicos de esta enzima, se alcanza a ver incluso hasta una sobrevida del 100%, del 70, 60 hasta el 100%. Y bueno, gráficamente aquí les quise esquematizar. La propuesta es que esta amiba va precisamente, ¿no? Usando esta catepsina a través de los epitelios, incluso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. También aquí hay una guerra de los neutrófilos. Vemos cómo la amiba va tratando de combatir neutrófilos y a su vez los neutrófilos van tratando de fagocitar a la amiba, hacerle mordeduras. Sin embargo, si la amiba no fue preincubada con el anticuerpo o con el inhibidor específicamente para esta catepsina, pues bueno, el ratoncito va a morir. Aquí ya son imágenes in vivo de lo que es la cavidad nasal del ratón, donde vemos igualmente a la catepsina marcada en rojo. Aquí solamente visualizamos a la catepsina, aquí visualizamos a lo que es el epitelio olfatorio, aquí a las amibas que están penetrando lo que es el epitelio olfatorio hasta llegar a lo que es la lámina propia. Y finalmente sí están secretando esta enzima que le está ayudando para poderse, pues, desde irse adhiriendo hasta ir rompiendo diferentes moléculas, en este caso que están contenidas en la lámina propia. Por arriba, bueno, tenemos un ratón totalmente sano, el epitelio olfatorio, que la integridad está bastante buena, el lumen, y bueno, no hay marcaje en este caso porque son ratones que no fueron infectados. Afortunadamente nosotros ya tenemos un modelo de protección que nos ha ayudado a evidenciar diferentes factores de la inmunidad, tanto en este caso del ratón particular, pero también algunos factores que va utilizando la amiba o bien algunas proteínas inmunogénicas que tiene la amiba que incluso las hemos propuesto como candidatos a vacuna. ¿En qué consiste este modelo de protección? Bueno, pues se inmuniza a los ratones en 4 ocasiones, posteriormente se retan y se alcanza un 100% de sobrevida, siempre y cuando también esta inmunización de Naegleria fowleri, que en este caso son extractos totales de la amiba, pues vaya acompañada, ¿no? De algún adyuvante a alguna otra molécula que se conoce como inmunogénica o adyuvante que va a fortalecer la respuesta inmune. Entonces nosotros hemos encontrado en base a este tratamiento extractos de Naegleria fowleri y más toxina de cólera que hay un 100% de protección y bueno, diferentes mecanismos de la inmunidad, tanto humoral como innata, que hemos alcanzado a visualizar en el ratoncito, donde principalmente se expresa o se expresa un fenotipo tipo TH2 a través de las células CD4 en diferentes reportes, donde justamente el tratamiento de inmunización está haciendo que precisamente estas células se incrementen en diferentes tejidos del ratoncito. En este caso, pues al ratoncito se le evalúa lo que se le conoce como un sitio inductor, que vendría siendo el tejido linfoide asociado a nariz o NAL, o incluso en otros tejidos como los ganglios cervicales que se encuentran muy cerca de la región donde precisamente la amiba va a invadir. Entonces nosotros nos hemos centrado en analizar diferentes regiones, NALT, nódulos linfoides, cervicales, con diferentes tipos de células, algunos factores de transcripción que también nos han ayudado a evidenciar que precisamente la amiba, los ratones se están protegiendo con una respuesta que principalmente está mediada por anticuerpos o respuesta humoral. Aquí, bueno, por cuestiones de tiempo yo les mostraba unas gráficas donde quería hacer sobre todo la tendencia de que una respuesta TH2 o una respuesta humoral mediada por anticuerpos es la que está fortaleciendo esta inmunidad protectora en los ratones.
a través, bueno, también se vale de diferentes citocinas, que también hemos medido, principalmente interleucina 6, interleucina 10, interleucina 4, que son factores que precisamente van a favorecer una diferenciación hacia una respuesta tipo TH2, principalmente donde las células plasmáticas van a poder secretar anticuerpos, tanto IgA y IgG, que son anticuerpos que pueden alcanzar el lumen, en este caso de la cavidad nasal, y estos anticuerpos junto con los polimorfonucleares van a tener la capacidad de ir como que frenando la adhesión de la amiba y por tanto estos ratones no se van a morir. Y bueno, algunos otros factores inmunológicos que se han medido, trampas extracelulares, receptores de inmunoglobulinas, que bueno, ya no se los voy a mostrar a detalle, pero bueno, gráficamente esto es también lo que está pasando entre anticuerpos, receptores que tienen las células del sistema inmune. Los anticuerpos reconocen en el lumen a lo que es Naegleria fowleri y tienen la capacidad, estos anticuerpos, de unirse a sus propios receptores que están en las células inmunes para empezar con una cascada de señalización que va a promover en estas células la liberación de péptidos antimicrobianos, elastasas, miloperoxidasas, y hoy en día pues una red que se le conoce como de NETs, que son trampas extracelulares, que le van a ayudar en este caso, y lo que hemos propuesto, a contener estos neutrófilos a través de sus trampas, a contener a la amiba y que no se adhiera a las siguientes, a los siguientes tejidos. Y bueno, ya por último, gracias a este modelo de protección que tenemos, también hemos tratado de buscar cuáles son las moléculas responsables de la protección para poderlas usar como blancos para el desarrollo de vacunas. Hemos visto que a través de este tratamiento pues se expresan diferentes moléculas en la amiba, muchas de ellas son inmunogénicas, que son reconocidas intensamente por los anticuerpos, tanto IgA, IgG, IgM. Hemos seleccionado algunas de ellas con diferentes pesos moleculares, las hemos identificado, las hemos mandado secuenciar y hemos encontrado que algunas de ellas incluso pertenecen, por ejemplo, a proteínas que ya les mencioné anteriormente que usa la amiba como adhesinas, como la HCP70, enzimas, como es el caso de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la proteína de membrana, que la estamos estudiando más profundamente en el laboratorio, que es una proteína que también está asociada con la adhesión de la amiba, y vemos cómo esas proteínas, además de fungir como factores de virulencia, son altamente inmunogénicas. Y estos péptidos o estas secuencias epitópicas de las proteínas pueden ser utilizadas para el diseño de vacunas. Especialmente aquí les muestro las secuencias que hemos alcanzado a identificar, en este caso de la proteína de membrana. Y actualmente, bueno, pues está haciendo en el laboratorio una vacuna referente a secuencias que tienen que ver con esta proteína de membrana, que además de que la utiliza como factor de virulencia, pues también se puede utilizar para el desarrollo de una vacuna. Y bueno, utilizamos diferentes técnicas, hoy en día también modelajes moleculares, para no nada más utilizar la secuencia de esas proteínas de manera lineal, sino también de manera conformacional y que aparte estén expuestas y sean reconocidas por los anticuerpos. Y bueno, ya por último, aquí yo les muestro unas imágenes reales de lo que son los canales de riego de Mexicali, como las personas, sé que está el letrero de amiba de vida libre, en otras regiones dice peligro no recrearse aquí, pues las personas en verano, pues finalmente, aún teniendo la leyenda, pues bueno, hacen un poco caso omiso de esto y pues se sumergen, ¿no? A nadar con la probabilidad de que alguno de ellos incluso pueda infectarse. En alguno de los estudios, pues fuimos a muestrear incluso a sacar sangre para ver si realmente alguno de los anticuerpos de estas personas que por lo regular llegan a ir con cierta frecuencia, pues también, ¿no? Los podemos encontrar como anticuerpos que reconozcan fuertemente a proteínas que nosotros en el modelo experimental ya han sido identificadas como proteínas inmunogénicas y fortalecer el desarrollo de las vacunas.
Esto, pues nos gustaría de alguna manera que sí fuera, ¿no? Una cuestión un poco más amarillista, porque finalmente, pues hay muchos casos que no son reportados en la literatura científica, pero hay otros que vienen en los periodicazos, que un niño murió por la mierda come cerebros, pero muchos otros, pues bueno, no son publicados y quedan los niños mueren y quedan pues en el subdiagnóstico. Y bueno, esto sería todo. Este es el equipo de trabajo, que muchos de ellos pues han sido alumnos desde licenciatura, maestría y doctorado para poder precisamente seguir con esta línea de investigación. Algunos de ellos pues ya están trabajando como colaboradores. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia y pues tenemos algunos comentarios por parte de nuestro auditorio en Facebook. Zulema García tiene una pregunta, la cual es si la presencia de estos organismos se debe por contaminación de aguas negras o contaminadas. No, por contaminación de aguas negras, yo no tengo precisamente ese dato, pero vaya, refiriéndome a agua contaminada, que haya presencia de biofilms bacterianos. Si va a haber pues una biomasa bacteriana pues representativa, digamos, eh, es, puede ser muy sugerente que la amiba empiece a crecer ahí, haya sido transportada a lo mejor a través de su quiste a este lugar, favorezca el crecimiento a través de los nutrientes, que pues ella se basa principalmente en alimentarse de bacterias. Entonces, pues agua, que principalmente muchas veces en las piscinas el agua puede estar bien clorada, incluso verse transparente, pero a lo mejor no se hace el lavado de las paredes. Y ahí es donde se empieza a acumular esta biomasa, estos biofilms, que hacen que se empiece a dividir la amiba. En el caso de los canales de riego o algún otro cuerpo natural, en la zona de los sedimentos donde se acumula más materia orgánica, ahí precisamente vamos a encontrar mayoritariamente a la amiba. Claro. Ok, y por parte de Luis Daniel Castillo Larcón, buenas tardes, excelente ponencia, doctora. ¿Qué tan recomendable es el tratamiento con ivermectina o si se ha registrado algún estudio con ella? Yo no la he escuchado. Es entre la anfotericina, bueno, al menos de los casos documentados, fluconazol y recientemente la miltefosina. Ahora, yo en lo personal sí considero que bueno, es muy interesante cómo es que esta amiba que resulta no tener, o sea, no es un parásito obligado, tenga esta capacidad patogénica tan severa, tanto en humanos como en algunos animales, como usted comentó, ¿no? Es como una casualidad mala de que si tú te la encuentras y por circunstancias específicas, logras o ella logra llegar al neuroepitelio nasal, pues te encuentras ante un pronóstico bastante gris, ¿no? Pero es bueno que se esté trabajando en miras de tener un tratamiento adecuado, prevención ya que hubo una exposición o antes de la exposición, ¿no? Ahora, ¿Ok? por parte de Blanca Esther Blancas Luciano, comenta, excelente trabajo de investigación. Una pregunta, ¿la generación de NETs en la infección por Naegleria también podría ser poco ventajosa por el riesgo de exacerbación de respuesta inflamatoria a nivel cerebral? Sí, de hecho hemos visto que, por ejemplo, en los ratones que son infectados y que no son inmunizados con el esquema que les mencioné, se exacerba esta respuesta, incluso más que favorezca, ¿no?, este exudado inflamatorio de los polimorfonucleares. Con todo su arsenal antimicrobiano, incluyendo los NETs, va a causar un daño severo. Incluso hemos visto, ¿no?, incrementadas citocinas como la interleucina beta, el TNF-alfa, y definitivamente, pues más que favorecer, va a dañar a lo que son los tejidos. Sin embargo, en los ratones que son inmunizados, se ha visto una respuesta regulada de estos neutrófilos. Digamos que sí hay liberación, en este caso, de citocinas, sobre todo TNF-alfa,
y se ve bastante regulado. Entonces no se exacerba la respuesta. Sí puede haber exudado inflamatorio, pero no de la misma forma en los ratones que solamente son infectados. Entonces definitivamente hay una respuesta regulada, pese a que haya, en este caso, secreción de los NETs. Porque por lo mismo esta respuesta regulada pues está mediada por un fenotipo TH2 caracterizado principalmente por interleucinas como la 10, la 6, el TGF-beta, donde no se va a exacerbar en este caso la inflamación. Ok. Un comentario, bueno, una pequeña pregunta por parte de Joaquín, que es bastante conciso. ¿El uso de anfotericina es de uso en circunstancias extremas? No. De hecho, es Ujú. un fármaco que se usa de base para el tratamiento de esta enfermedad. Se proponía que el uso de la miltefosina, Ujú. pues de alguna manera sustituyera la anfotericina, porque pues precisamente, ¿no? Es extremadamente tóxico la anfotericina, pero no se ha logrado sustituir este fármaco. En todos los esquemas de tratamiento está la anfotericina, independientemente de cuando llegue el paciente a la hospitalización. Entonces es un esquema base, el uso de la anfotericina. Ok. Y Yolanda Guevara Gómez, para concluir, ¿el inóculo está relacionado con la sintomatología o basta una amiba para desencadenar estos síntomas? Pues bueno, hay una teoría que dice que sí, ¿no? Que incluso inoculando con, tal vez sea un poco complicado una amiba, pero con un inóculo bajo, probablemente sí haya cierta, no se dé la infección. ¿Por qué? Porque tal vez con un inóculo bajo las barreras inmunes innatas, empezando desde las barreras físicas como es el moco, alcancen a remover ese pequeño inóculo, ¿no? Entonces, probablemente no se ha determinado, vaya, en el humano, la cantidad de inóculo, pero lo que sí hemos visto en ratones es que nosotros solemos infectar con la dosis mínima letal que alcance a matar a los ratones en promedio de los 7 a los 12 días. Sin embargo, si reducimos esta dosis, hay veces que los ratones tardan más tiempo en morir, o bien si todavía la reducimos más y aparte la amiba no está altamente virulenta, los ratones definitivamente no alcanzan a morir. Entonces sí depende mucho de la dosis para poder creer, al menos en el ratón sí, pero para poder creer que en el humano pudiera estar pasando lo mismo. Em, la cantidad de amibas que nosotros inoculamos en los ratones suele variar dependiendo de la virulencia de la amiba, pero hay veces que por mantenerla tanto tiempo en cultivo va perdiendo estas características de virulencia y entonces, bueno, hay que reactivar la virulencia o incluso infectar con un mayor inóculo. Entonces, vaya, sí se puede relacionar el inóculo, en este caso, con los humanos. Y además de que, bueno, es muy interesante que se pueden meter 10 personas a nadar y probablemente solamente una se llegue a infectar, ¿no? Ahora, otra cosa que me faltó mencionar son personas inmunocompetentes, no tienen debilitado algún factor del sistema inmune, como para poder asociarlo, como es el caso en Acantameba, que por lo regular sí son individuos inmunocomprometidos. Entonces, bueno, definitivamente podría estar relacionado. Ahora, la sintomatología, los ratones se les inoculan menos amibas, tardan más tiempo en morir. Pero definitivamente, si va a alcanzar a morir el ratón, los ratones empiezan a tener cierta rigidez, se encorvan, ya no quieren comer. Entonces, pues, digamos que probablemente sí el inóculo, sobre todo más que la sintomatología, retrase la presencia de los síntomas. Ok, entonces esa es la relación inóculo, y también
lo que menciona sobre la capacidad patogénica que tiene y dependiendo en dónde esté, ¿no? Que, por ejemplo, Sí, lo que menciona él, si esto lleva mucho tiempo en cultivo. Ok, muy bien. Bueno, doctora, agradecemos muchísimo su tiempo y toda la información, su expertise. Y muchas también gracias. agradecemos también a nuestro auditorio por estar con nosotros y por pues llevar estas sesiones, estas ya 4 sesiones, tomando en cuenta, bueno, o 4 ponencias ya, tomando en cuenta las 2 sesiones. Entonces, no me queda más que desearles una muy buena noche y que tengan buen jueves, buen viernes y buen fin de semana. Hasta la próxima, se tiene proyectado otro simposio, el segundo simposio de parasitología, ya a finales de año, los esperamos. Así que muchísimas gracias, que les vaya muy bien.